Yo me llamo Heidi Verdecia Acosta, soy la esposa de Raúl Fajardo García. Mi marido se encuentra preso en estos momentos en Ciudad Ávila. Estando en un campamento, lo trasladan para un asentamiento allá en Ciudad Ávila llamado Tamarindo, ese lugar llamado Tamarindo. Y cuando entra, el día 11, suceden unos hechos, unos kilómetros de allí, lugar que no conocemos todavía. Y entonces, el día 12, a las 6 de la mañana, viene el jefe sector de ahí de Florencia, se los llevan, les dan golpes, los requisian primero, después los tiran para un camión, les dicen, sin decirle nada, les dicen que se lo van a llevar para la estación de Florencia a hacerle unas preguntas de rutina. Estando en la estación de Florencia, viene un mayor llamado Barona, que fue el que les explicó por qué estaban allí. De ahí le explica de que ellos se lo habían llevado para allí bajo una investigación, porque a unos kilómetros de guardabosque, donde ellos estaban en esos momentos, habían sucedido unos hechos de robo con violencia a mano armada. Lo ponen un reconocimiento visual. Para el reconocimiento visual, la víctima no lo reconoce. Después de la prueba de voz es cuando ella dice, no ella, su esposo, que por la prueba de voz sí lo reconoció, pero visualmente no lo reconoce. De ahí me lo trasladan 47 días para el técnico en Ciudad Ávila. Yo no entiendo porque estando ahí en ese técnico, desde el primer momento la instructora Marta no nos dice que mi marido tiene derecho desde los 7 días a tener su abogado. Cuando nosotros vimos el abogado, eso fue lo primerito que el abogado nos explicó, que nos lo dijo, que por qué la instructora Marta desde el primer momento no nos habló claro y nos dijo que él tenía derecho al abogado desde los 7 días de haber estado él aquí. Estando ahí en ese técnico, lo trasladan el día 29 de diciembre para Morón. Estando en Morón, resulta que conoce a un civil que trabaja en la cocina. Este civil vive cerca, al lado de la víctima. Cuando se pone a conversar con mi esposo, le dice de que la víctima había dicho que en ningún momento, ella había dicho que habían sido los presos que estaban ahí en guardabosque. Que el que le reafirmó esto fue el jefe sector de Florencia. Este jefe sector fue el que en el primer momento, desde que llegó allí a Tamarindo, los tumbó de la cama, los metió contra un camión como si fueran perros, y ahora este civil nos está explicando de que él fue el que le dijo a la víctima de que tenían que haber sido los presos, cosa que es una injusticia. Estas cosas yo no las entiendo. Mi marido estando en el técnico, suceden unos hechos igual que estos, donde fueron peores, porque las víctimas salieron lastimadas, le cortaron la cara. Pero yo sé que en estos hechos está involucrado el sobrino del jefe sector de Tamarindo, que fue el que fue a recoger a mi esposo, el que lo maltrató, el que lo tiró para un camión. Entonces cuando yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Mi marido es inocente. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Tapar. Lo que quieren es tapar al sobrino del jefe sector. Por lo tanto, les digo que voy a reunir todas las pruebas necesarias, voy a buscar todo para demostrar la inocencia de mi marido, porque mi marido es inocente. Yo soy Fabián García Noney, madre de Raúl Fajardo García, que se encuentra en estos momentos preso en la prisión de Ciudad Ávila, Canaleta, pero injustamente lo están acusando en estos momentos de un robo que él no ha cometido, un robo con violencia que hicieron a mano armada en el campamento cerca del campamento donde él se encontraba en Tamarindo, que pertenece a Ciego de Ávila, donde el jefe del sector de Tamarindo dice que tuvo que haber sido recluso porque en ese lugar nunca había sucedido un hecho como ese. Los detienen a mi hijo y a los otros 3 que se encontraban con él ahí. Yo no entiendo cómo estando él en el técnico de Ciego de Ávila, según dice el jefe del sector, que nunca se habían cometido esos hechos. Sucedieron 2 hechos iguales. Yo no entiendo cómo están inculpándola a él, sabiendo que en uno de esos 2 casos está involucrado el sobrino del jefe del sector de Florencia y el yerno de un auxiliar de la policía, que le dicen el Gabo, que decían que era el principal sospechoso, y lo sacaron bajo fianza y ahora no aparece ni confianza porque se la retiraron y están queriendo inculpar a mi hijo. Yo lo que necesito es que se haga justicia y que pague, que sea culpable.